Verde, muy verde, poco verde. ¿Cómo de verde estás hoy? ¿Estás verde con las respuestas a por qué el clima está cambiando? ¿O estás verde porque ya haces suficiente para reducir los impactos de la crisis ambiental? ¿O verde esperanza? Estés como estés, te damos la bienvenida a este podcast en el que mostramos acciones muy reales para transformar la preocupación en acción por el planeta. Yo soy Isabel Moreno, física, meteoróloga y comunicadora. Y yo, Irene Baños, periodista ambiental, también convertida en divulgadora. Y esto es Estamos Muy Verdes. Un podcast muy maduro que muestra acciones reales contra la crisis planetaria con un toque de optimismo, esperanza y un humor ecoamigable. Estamos Muy Verdes está impulsado por Good for Good, un medio que ofrece una mirada positiva del mundo, poniendo en el centro lo que nos une. Y una de las cosas que nos unen aquí hoy, Irene, es que bebemos. ¿Qué bebemos? ¿A ti qué te gusta más, la cerveza o el vino? ¿O no bebes? Yo no bebo. No bebo. ¿Tú qué tienes ahí en la taza? Yo tengo agua, pero aunque aquí abogamos por un consumo muy responsable siempre del alcohol, ¿no? Que es muy importante decirlo, yo soy muy cervecera. Esa es la verdad. A mí me encanta la cerveza. Yo, fíjate, no bebo alcohol. Y fíjate, no lo echo de menos. Sí que echo de menos un poquito a veces la típica copita de vino que te tomas cuando tienes una comida interesante. Esa copita... Es que es verdad que el beber es muy social, ¿no? O sea, también tiene mucho componente, sobre todo en España es verdad que es muchas veces hasta la presión social, ¿no? Del beber cuando eres más joven. Pero me gusta porque esta nueva generación cada vez tiene tendencia a beber menos, me da a mí la sensación, lo cual me parece positivo y más teniendo en cuenta que quizás se quedan sin cerveza y sin vino por nuestro cambio climático. ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas? Claro, es que esto es un temazo. Esto es abrir un melón, no es cosa de tomate. No. A Isabel cambiarle la pancarta y ponerle el melón. A mí, yo para la próxima temporada creo que voy a hacer pancartas de melones, porque las de tomate se me quedan cortas. Pero de todas maneras me parece muy interesante poner sobre la mesa no las tazas, las copas y demás, y dejando un poco la anécdota del vino y la cerveza a un lado, que efectivamente la crisis planetaria está poniendo en riesgo muchas de las cosas que nos llevamos después a la boca, que nos alimentamos de esas cosas, bebemos. Pone en riesgo en realidad absolutamente todo, ¿no? Desde la manera que nos alimentamos, cómo nos vestimos, cómo nos transportamos, pero algo tan básico como la agricultura. Eso ¿no? es. Pensar que los cultivos de los que dependemos cada vez están en mayor riesgo, incluso en un país, o precisamente en un país como España, que somos la huerta de Europa. Claro, y estamos en riesgo por varios factores. En primer lugar, porque están cambiando los regímenes de precipitación. Entonces, si somos un país cada vez más seco o estamos afrontando sequías muy acusadas y de repente te viene la lluvia, pero la lluvia que te viene no es una lluvia amable que cae poco a poco, que empieza a empapar el suelo, que eso después baja al subsuelo, llena acuíferos y demás, sino que es una lluvia en la que te caen cientos de litros en un intervalo muy corto de tiempo, no ayuda a absolutamente nada. Eso destroza más que ayuda al campo. Y luego, por otro lado, tenemos el impacto de las altas temperaturas, con olas de calor que ayudan a que se evapore más la cantidad de agua que tenemos en el suelo, que eso además después hace que suba más la temperatura. Entonces, bueno, que estamos teniendo momento meteorología, nos queda claro que la crisis no nos está haciendo ningún bien, ¿no? Que hay diferentes factores que van a afectar a lo que comemos. Claro. ¿Y qué pensará la gente de la calle? ¿Tú crees que si les preguntamos que si está en peligro el vino, sabrán qué respondernos? A ver qué nos responden, porque menuda pregunta, ¿no? Es que es una pregunta que pilla por sorpresa. Vamos a ver. Tomatódromo. Mira, si te dijese que el vino está en peligro, ¿tú qué me dirías? En principio creo que no. Perdón, ¿qué? Bueno, pues depende del clima, claro, de las cosechas. Habrá cosechas mejores, cosechas peores. Hay veces que la producción es grande y la calidad es menor, otras veces la producción es menor y la calidad es mayor. ¿Que el vino está en peligro? Porque con todas las viñas que hay en mi pueblo, yo creo que no. ¿Cómo va a estar en peligro el vino? Con los borrachos que hay por ahí, mira, por toda la plaza. Si los quitas el vino, pobres de ellos, ¿no? Ahora me entero. A mí me extraña, hombre, a lo mejor es por el tema de la lluvia, luego eso que las vices están mal, pero vamos. Yo no bebo vino, pero hay gente que mucho de vino que depende mucho del vino, entonces es un problema para
para el mundo, vamos. Y si te digo que es por el medio ambiente, Sí, el otro día estuvimos en una cata y sí que es verdad que nos dijeron que hay problemas de producción con el tema del vino y tal, por cambio climático y estas cosas. Claro, el vino y todo. La respiración, el aire. Sí, a lo mejor puede ser, pero ahora tenemos lluvia para dar y tomar, ya más que queremos. y ahora que lo sabéis, ¿vosotros qué haríais para protegerlo? Si no llueve, las cepas no tiran para... Entonces no sé cómo se podría solucionar. Eso es el gobierno el que tiene que mandar aquí, no nosotros porque queramos. Hostia, eso no me compete a mí. Creo que la cosa está muy mal, pero yo no soy la persona indicada para decirte nada. Vamos. Supongo que las medidas que ya están, que sí, reciclar, no tirar basura al mar o cosas así, ¿no? Bueno, ¿qué Así hace pensará de divertido. todo este tomatódromo nuestra invitada de hoy, que también sabe mucho de viñedos? Luego nos lo va a contar. Ana Carricondo, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras en Estamos Muy Verdes. Gracias a vosotros. Ana Carricondo es coordinadora del área de conservación de SEO BirdLife y directora del proyecto Secanos Vivos. Un proyecto que está financiado por la Fundación Biodiversidad y los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea. Pero además ella es licenciada en Ciencias Ambientales, ambientóloga, lo que viene siendo, y tiene un máster en Agricultura y Desarrollo Rural. Así que, Ana, eres la persona adecuada para venirnos a hablar de qué está en peligro, no solamente el viñedo, sino tantos otros cultivos por todas las crisis estas de las que hablamos constantemente. Sí, pero primero puntuamos el tomate. Hoy no hemos sacado tomate. Uy, es que claro, ya nos ha esta mujer con lo de la plaza. Ana, ¿qué te ha parecido el tomatódromo? ¿Qué tomate le sacas? Es que no tengo criterio, creo que rojo. ¿Rojo por qué? ¿Rojo por qué? Bueno, porque parece que sí que hay más conciencia de lo que podría pensarse. O sea, que está madura la conciencia. Es una especie, ¿no?, de rojo-verde, pero bueno, quizás más rojo que verde, por suerte. Pero ¿y qué te ha transmitido esta gente de la calle? ¿Te lo esperabas? Bueno, es que muy variopinta, ¿no? Estaba la gente divertidísimo. que controla un poco más el asunto y entra más ahí en el detalle, y los que, digamos que, pues como que no se lo habían planteado. ¿En peligro el viñedo? ¿Por qué? ¿No? Y es curioso porque a veces sí que en la sociedad se habla ya mucho de cambio climático, pero parece como algo ajeno, que llueve, que se inunda, pero la asociación de qué otras cosas hay detrás de esa amenaza todavía probablemente no la tengamos tan clara, y bueno, esa parte también estaba ahí. Y luego curioso que cuando preguntan qué hacer, pues la gente se queda todavía un poco bloqueada, porque más allá de reciclar basura, cuesta un poco. Es verdad que el tenemos ciclo individual qué hacer, ¿no? Sí, un por poco eso- de cacao. ¿Y tú, Isa? Por eso había sacado el tomate verde, porque me parecía que todavía falta un poco entender qué implica realmente el cambio climático, cómo puede afectar, claro, decíamos el vino, que es algo como más jocoso, digamos, pero tenemos otros muchos aspectos en los que el cambio climático lo estamos notando en lo que comemos, en lo que bebemos y demás. Y creo que falta esa asociación por parte de la gente en algunos casos. Y también lo mismo que ha dicho Ana, ¿qué hacemos para salvar el vino? Preguntábamos, ¿no? Os digo, ¿qué hacemos para salvar los cereales? ¿Qué hacemos para salvar la comida? No, reciclar. Volvemos a caer en esas soluciones que son muy necesarias, sí, pero no son suficientes. Sí, efectivamente, yo también creo que estamos verdes, aunque es verdad que ha habido opiniones muy variopintas, pero estamos un poco verdes cuando se trata de tener los conceptos claros, ¿no? Cómo asociamos los impactos de la crisis climática a la salud o a todos esos efectos colaterales, como por ejemplo el vino o el agua, ¿no? Para quien no beba y damos preferencia al agua. Pero también tenemos la crisis de biodiversidad, ¿no? Esta de la que tanto hablamos, que no todo es cambio climático. En fin, un cacao que igual, Lana, nos puedes ayudar a despejar un poquito. Nosotros en SEO BirdLife decimos hace ya tiempo que hay que entender que son las dos caras de la misma moneda. Es una crisis global que incluye la del cambio climático, la del clima, los cambios que estamos teniendo en el clima global, y la de biodiversidad, que va asociada. Bueno, biodiversidad, en el término así más académico, es el número de especies que hay en un ecosistema o en un entorno dado, tanto específica como intraespecífica, y eso ya es un poco más sofisticado, pero bueno, es un león, una cebra y un jilguero, y es
dentro de los distintos leones, pues la diversidad genética que puedan tener, ¿no? También en el mundo agrario, pues la biodiversidad genética, las distintas plantas de las que podemos alimentarnos. Y es también la biomasa asociada a eso, ¿no? Entonces es riqueza y abundancia. Cuántas especies hay en un entorno determinado y qué número de ejemplares de cada una de esas especies. Que se pierda abundancia es problemático porque entonces la población de esa especie empieza a tener problemas de renuevo genético. Que se pierdan especies es peor porque lo que vas perdiendo es eslabones de esa cadena porque cada especie en un ecosistema tiene una función. Como que ya es irreversible, ¿no? Claro, entonces, si hay, por ejemplo, en el grupo de insectos hay 500, bueno, si pierdes 2, bueno, no pasa nada, siempre seguro que hay otro que cubre un poco ese hueco, ¿no? Si empiezas a perder muchas piezas del puzzle ya empiezan a fallar y a hacer aguas. ¿En qué consiste el proyecto en el que trabajas? Pues lleva esta idea así global, ¿no? Del cambio climático, de la crisis de biodiversidad y del papel que tiene la biodiversidad tanto para hacer frente al cambio climático como para que funcionen bien los ecosistemas en el ámbito concreto de la agricultura. De alguna manera sí que lo que pretendemos es trabajar tanto en viñedo, que es así un poco la entrada, ¿no? del programa, como en cereal de secano. Veníamos trabajando anteriormente en olivares a gran escala, intentando aplicar medidas tanto para mejorar la biodiversidad como para mejorar cómo se enfrentan los cultivos al cambio climático, y queríamos extender esa experiencia de olivares vivos, llamamos, a otros grandes cultivos de nuestro país, tradicionalmente de secano, como son los cereales y el viñedo. Entonces ahí lo que tenemos ahora son unas cuantas fincas experimentales o que participan en el proyecto, 20 de cereal y 10 de viñedo, donde trabajamos de mano de los agricultores, porque esto no lo queremos hacer nosotros por nuestra cuenta, sino que sea realmente algo real, que los agricultores que lo pongan en marcha puedan replicarlo y extenderlo a eso es muy importante, zonas y a que no es algo utópico que no se va a poder hacer más que a nivel piloto. Hemos comprado una finca y nos ponemos nosotros ahí a hacer cosas, sino que llegamos a acuerdos de custodia, acuerdos de colaboración con los agricultores, explicándoles qué es lo que queremos hacer, que estén dispuestos a repensarse en algunos casos la manera de trabajar, siempre de la mano de que si hay algún coste asociado nosotros lo sufragamos, porque evidentemente es algo experimental, y ahí empezamos a poner en marcha medidas, como digo, pues por ejemplo, cajas de nido, hoteles de insectos, implantación de linderos. Se han perdido mucho en los cultivos en nuestro país, bueno, en nuestro país y en el mundo. Se ha tendido al monocultivo, a la intensificación, a la mecanización, y eso desde luego ha reducido los gastos de mano de obra en un momento dado e incluso el aumento de productividad por hectárea en otro, ¿no? Pero hemos perdido ese ecosistema asociado, entonces estamos recuperando linderos que permitan ser refugio, como digo, de insectos que son capaces de combatir otras plagas, de aves que son capaces de combatir otras plagas, y hablamos desde pequeños insectívoros, ¿no? Como pueden ser los carboneros, a grandes o aves más grandes como cernícalos o lechuza que comen roedores, langostas, y eso también son especies plagas, ¿no? en los cultivos. Luego ponemos también pequeños puntos de agua, porque asociado a esta cuestión de cambio climático, y son entornos de secano, que podamos generar pequeños puntos de agua para determinadas especies, y luego un manejo de suelo con cubiertas vegetales que cumple esa doble función: mejorar la biodiversidad por un lado y mejorar también la retención de agua y la capacidad de resistir fenómenos climáticos adversos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues intentando estudiar y analizar cuál es el entorno, porque si no hay nada alrededor, pues no consigues atraer nada. Tú puedes poner una caja nido, pero si no hay un pájaro a 50 kilómetros de la redonda, no va a ir ahí. En general no es el caso, es muy difícil que no haya nada, ¿no? Entonces se estudia en cada finca cuál es su estructura, qué tiene cerca, qué no tiene, qué puede ser potencialmente lo que llegue. Y sobre todo el elemento que hace de atractor inicial son estos linderos, como digo, estos setos, estas plantaciones de pequeñas plantas, que sí que es lo que llegamos y ponemos. Los animales no los traemos, pero las plantas sí. Las plantas sí, llegamos y las ponemos. Entonces se buscan plantas que tienen frutos, que puedan atraer a determinados animales, porque no todos los pájaros comen, o sea, algunos pájaros comen fruta, pero normalmente en la época de cría todos comen insectos, ¿no? Vale. O sea, es el momento en el que pueden actuar de... La risa. Claro, estás aquí contando cosas serias. Otra con eso, pero otra cosa, los hoteles de insectos, porque a lo mejor alguien que nos esté escuchando no sabe qué es un hotel de insectos. Sí, lo he llamado así porque lo llamamos así, pero realmente a mí tampoco me gusta mucho el nombre, porque es, no sé, que es humanizar una cosa, ¿no? También. No me imaginar la gente que es. Son, en realidad, los insectos suelen utilizar agujeros.
todo el mundo cuando está en el campo dice, no vaya a tocar ahí, no vaya a caer una avispa. Eso suele ser como un palo, un agujero de un ladrillo, lo que sea. Pues básicamente es eso, son estructuras donde pones así de manera un tanto aleatoria pequeños ladrillitos con agujeros, como tubitos de caña, y se colocan pues, en varios sitios de la finca y eso permite que nidifiquen, ¿no? Que hagan ahí la nidificación. Claro, es que yo la primera vez que escuché lo de los hoteles de insectos me imaginaba... La hormiguita con su cama y la manta. No, me imaginaba una especie de panel con un cristal y como compartimentos para que tú vieras a los insectos como en una especie de habitaciones. Y la primera vez que vi cómo era un hotel de insectos dije, ¿cómo? Son agujeritos. Y claro, tiene todo el sentido. Algunas veces se han hecho con una estructura más tipo casa que la verdad es que no es muy... Bueno, a mí no me gusta mucho porque le da ese punto como artificial, ¿no? Y no es la idea. También se hacen como testigos, es decir, no que se monten estructuras muy grandes, sino que pones estos pequeños huecos donde para lo que sirve es para ver si se ocupan. Si tú ves que han ocupado esas cañitas, algunas de los véspidos que se buscan, digamos que ya es un indicador de que está empezando a funcionar lo que has puesto en marcha, ¿no? A través de las plantas y demás. Bueno, ¿y este proyecto por qué se queda todavía en proyecto y no está siendo ya una realidad? Bueno, porque la corriente general de la producción agraria pues va por otro lado, ¿no? Va por la producción a gran escala, por la comercialización a gran escala, sobre todo en cereales y... Menos en viñedo. En viñedo sí que llevamos ya un tiempo de recorrido donde, sobre todo vinculado al cambio climático, las bodegas, que es un producto de calidad, digamos, ¿no? Como decíamos, no de primera necesidad, y sí que buscan más diferenciarse en el mercado a través de distintas estrategias. Primero de calidad por la variedad y porque sea más local, denominaciones de origen y demás. Poco a poco han ido introduciendo la huella de carbono, ¿no? Para productos de proximidad y demás, han entrado en la parte de cambio climático, reduciendo las emisiones en cuanto a reducir el uso de maquinaria o absorber más CO2 en el suelo a través de estas cubiertas vegetales, pero la biodiversidad la tenían como menos atada, ¿no? Aún así, pues eso, tienen un recorrido ahí los viñedos. Cereales, que es un producto que se vende a granel, que no se diferencia porque los agricultores producen o para pienso o para cerveza, que mira, no está mal. De hecho, el proyecto está pensado para generar vino y cerveza. O para harinas, ¿no? Pues muy responsable. Para pasta alimenticia o para harinas. Y lo que pretendemos con esto es promover y ayudar a que estos agricultores de secano obtengan una mayor rentabilidad para que no tengan o que abandonar o que pasarse a otro tipo de modelo, a la vez que apoyamos la biodiversidad. Intentamos con este proyecto que los agricultores puedan manejar el cultivo de una manera favorable para las especies, pero que les sea rentable, porque al final un agricultor pues es una actividad económica que necesita que le salgan las cuentas. ¿Y en España se está notando cómo afecta el cambio climático al campo? En España el gran tema es el agua, cada vez va a ser peor y ya se empieza a ver. Durante años se ha proyectado y se ha dicho, no, dentro de unos años va a haber menos agua. Ya no es dentro de unos años, ya hay indicadores que nos dicen que lo que era una sequía puntual empieza a ser una sequía recurrente y al final una sequía la que se llama estructural, porque ya no es un problema de que llueva poco, sino que de manera permanente se usa más agua de la que recibimos, ¿no? Y ahí tenemos un problema grave. Y luego en las temperaturas, pues el año pasado, el que se mantengan durante más tiempo temperaturas más altas también está generando problemas pues, de maduración, de problemas fenológicos en los cultivos y también en la biodiversidad asociada, ¿no? O incluso en la ganadería. Y también afecta al suelo a nivel de nutrientes, de cómo pueden adquirir la vegetación y los cultivos las diferentes sustancias que necesitan para crecer. Claro, afecta porque no vale con que le eches, por ejemplo, nitrógeno o nitrato al suelo, ¿no? Hay otra parte, que es la materia orgánica, que si no hay una temperatura concreta que hace que todos esos procesos biológicos se pongan en marcha, pues no se pone biodisponible, digamos, para las plantas. Puede estar ahí el nutriente, pero no estar en una forma que las plantas puedan absorber o puedan obtener, ¿no? Hay también, aparte del cambio climático en sí mismo, determinados modelos que no son muy compatibles con esto, ¿no? Y pensando en viñedos, ha habido toda una expansión y sigue habiéndola de transformación de viñedo en vaso, de lo que es la parra directamente en suelo, que se expande por el suelo, que mantiene la humedad del suelo, porque cuando las ramas, ¿no? Las vides se expanden, los sarmientos hacen como una cobertura natural de ese suelo que mantiene cierta humedad. Si tú lo haces en una espaldera, estás exponiendo mucho más el suelo al sol o a la erosión de la lluvia, ¿no?
Por lo tanto, necesitas entonces el agua, el regadío, para lo mismo, con lo cual estás gastando más agua y empieza a generar pues, esa distorsión un poco del proceso natural. ¿Cómo sería un modelo ideal de agricultura en España? Lo ideal sería recuperar la comprensión de cuál es la dependencia de la agricultura de los ciclos naturales, del agua, del suelo y de la biodiversidad, y a partir de ahí intentar responder a esas señales y no luchar contra ellas. No, la agricultura no puede pretender luchar contra el medio ambiente, sino al contrario, ver cómo ir integrando esa situación. Y para poner en práctica todo esto, ¿cómo lo hacéis? ¿Habláis con los agricultores? ¿Se suman todos? ¿No se suman todos? ¿Cómo lo hacéis con ellos? Pues ha sido un trabajo no pequeño, no sencillo, de buscar agricultores dispuestos a colaborar. Primero, estábamos intentando trabajar en varias comunidades autónomas para tener representatividad de distintos entornos, ¿no? Tanto de cereal como de viñedo, y a partir de ahí pues tenemos un equipo técnico sobre el terreno que se ha encargado de buscar pues a través de contactos, de cosas de gente que pudiéramos conocer ya, y si no directamente pues ir buscando territorios que nos parecieran interesantes, buscar a los agricultores y plantearles el proyecto y ver si querían colaborar. Y bueno, a lo mejor no se atreven a dar ese salto, a hacer ese cambio solo, porque implica pues un riesgo, ¿no? de no saber cómo va a resultar, pero acompañados de un proyecto que les garantiza que les cubre los costes que pueda tener y que si no sale bien pueden seguir en su modelo, pues eso ha ayudado a que participen. A partir de ahí, hablar con ellos para explicarles qué queremos hacer en su explotación, qué queremos que hagan ellos en su explotación y hacerlo de su mano, ¿no? Se acuerdan las medidas, dónde, cómo, y sobre todo también tienen ese aliciente de que trabajamos hasta el final de la cadena. Queremos que no solo se queden las prácticas en el terreno, sino que haya un producto final que reconozca ese trabajo. Claro, eso está genial, demuestra que hace falta información, ¿no? Comunicar esa información, acompañamiento, en fin, que una persona solita quizás no se atreve a toda esta transformación que tenemos por delante, pero que en colectividad se puede conseguir y es necesario, y que cada vez más gente se va a dar cuenta por diferentes razones de esa transición tan necesaria. Y justamente por eso, para quienes nos estén escuchando y digan, bueno, sí, pero yo ni soy agricultor ni bebo vino, ¿cómo podemos como consumidores fomentar una agricultura más sostenible que nos prepare para un futuro en el que sigamos teniendo tomates de calidad? Bueno, pues a partir de ahí, de la información primero. O sea, nosotros trabajamos mucho en informar, en que la sociedad, los ciudadanos, seamos conscientes de qué hay detrás de los productos que consumimos, ¿no? No solo de dónde vienen, que a veces es lo mínimo y que empieza ya a interesarse la gente, ¿no? Pero esto de dónde viene, el kilómetro cero, el cambio climático, las emisiones, como digo, esto está como mucho más interiorizado, pero queremos también que se entienda cuáles son los métodos de producción, qué implicaciones tiene eso más allá de las emisiones de CO2. Y entonces, una vez que sabes, pues ya puedes, cuando vas al mercado, preguntar al tendero, si es que hay un tendero, o en el supermercado intentar leer etiquetas, porque el agricultor al final es un producto, es un trabajo que busca tener su rentabilidad y por tanto va a responder a señales del mercado. Si hay productos que se demandan más, va a responder, ¿no? Hay productos, sobre todo, que conocemos que se producen en España, que se exportan mucho a Centro Europa, mucha producción ecológica en España, se exporta, ¿no?, a Centro Europa. Sí. ¿Por qué? Porque hay una demanda. Lo que necesitamos es que haya esa demanda, no solo de producción ecológica, sino de productos que realmente aportan a la biodiversidad. Y por eso en el proyecto también tenemos esa pata, ¿no?, la pata de informar al consumidor e incluso generar esa información y productos que podamos vender o que podamos difundir como productos favorables para la biodiversidad y para el cambio climático. Pues que es un proyecto muy completo, la verdad. Muy chulo. Y quien tenga dudas, porque a veces no sabe muy bien qué tomate comprar, nos pueden escribir por las redes sociales y le pasamos la pregunta a Ana, ¿no? Tenemos una experta a mano. Pues la verdad es que sí. Y además forma parte de un proyecto, como decíamos, muy completo, que ya con esto te lanzamos la última pregunta, que es la más importante de todas. ¿Qué tomate le sacas a tu proyecto? Yo le saco esta. Yo le saco el maduro. Yo creo que sí. Bueno, queremos que efectivamente acabe siendo un tomate maduro al final del proyecto. Estamos criándolo, estamos cultivándolo y con mimo para que al final del proyecto tengamos un tomate pues muy rico y muy maduro. Y quizás un tomate que guardemos un trocito para simiente, como se dice en el campo, para que esa semilla de ese tomate maduro y tan de calidad se pueda usar para sembrar más tomates que se vayan replicando. Pues yo también me quedo con el tomate maduro. Ojalá tengamos siempre la oportunidad de consumir tomate local y de temporada, accesible, ¿no?, a precios
que sean disponibles para todas las personas y que lo podamos comprar en cualquier comercio con total comodidad. Muchas gracias por acompañarnos, Ana. Muchas gracias a vosotras, un placer y encantado de seguir aportando lo que se pueda para este cambio climático que nos tiene un poco locos a todos. Muchísimas gracias, Ana. Ha sido un placer escucharte y ver estas acciones tan reales e inspiradoras para transformar la preocupación en acción. Que es a lo que se dedica nuestro podcast, que ya sabéis, nos podéis escribir a través de nuestras redes sociales, en Estamos Muy Verdes en Instagram y también en las redes de Good for Good, tanto en Instagram como en YouTube, donde podéis encontrar vídeos positivos con el foco en todo lo que nos une. Ya con esto terminamos el episodio de hoy. Ya sabéis, esto es Estamos Muy Verdes, un podcast muy maduro impulsado por Good for Good que muestra acciones reales contra la crisis planetaria con un toque de optimismo, esperanza y humor ecoamigable. Y por supuesto, nos vemos en el próximo episodio. Como bien nos ha dicho Isabel, mientras tanto podéis ver todo el contenido en YouTube, iVoox, Apple Podcast y Spotify, que estamos por todos lados, vamos. La verdad que sí. Hasta la próxima. Muchas gracias.